Hola, esta es la sesión 6, donde buscaré presentarles la diferencia entre variables e indicadores. Lo que haremos en esta sesión será complementar los contenidos de la sesión anterior, donde busqué explicar qué era una variable, presenté la actividad número 5 que ustedes realizaron y de la cual hubo ya una retroalimentación, donde ustedes de su problema de investigación extrajeron los conceptos asociados a esa pregunta y la operacionalizaron en variables. Ahora iremos un pasito más, buscando no solamente presentar las cuantías en variables, sino también en indicadores. Entonces, como un concepto básico, ¿qué será un indicador? Un indicador puede reflejar algunos temas particulares de fenómenos sociales, como les pongo en diapositiva, la pobreza, que podré tal vez expresarlo en un indicador, como es la incidencia de pobreza, cuyo resultado siempre da una cuantía, una cifra, un valor. Ahí les pongo el 60%. Ese valor tiene una interpretación asociada al fenómeno de interés. Por ejemplo, la incidencia de pobreza me indica que en Bolivia el 60% de las personas tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza, considerándose personas pobres. Ya explicaré este ejemplo con más amplitud en adelante. Les pongo otros ejemplos de indicadores. La proporción de docentes titulares a tiempo completo en el CEPIES deberá dar un número, una cuantía, una cifra. Otros indicadores más, donde aquí lo llamativo es pensar en índices, tasas, razones. Los ejemplos pueden ser los que ustedes vean en el cotidiano vivir, los que se asocian a su investigación. Aquí solamente he relacionado algunos que tienen que ver con el CEPIES y con educación superior. Otros indicadores más, hablo de porcentajes, relaciones, tasas. Bueno, en un momento ilustraré con ejemplos a qué me refiero al distinguir un porcentaje de una proporción, de una tasa, de una razón. ¿Por qué sirve construir indicadores? Porque me permite hacer una diferenciación entre datos versus información. Un dato es una cuantía, un guarismo, un valor que puede no tener una interpretación per se, versus los indicadores que convierten el dato, el número, en información que puede tener una connotación del problema que yo estoy estudiando. Es una herramienta que entrega información, ya no solamente una cifra, sino también una interpretación de esa cifra respecto a un logro o un resultado del fenómeno que yo estoy tratando de investigar. Algunos ejemplos que les pongo ahí: cifras, 60% de estudiantes reprobados, 311 nuevos proyectos, incremento de la tasa de matriculación, aumento del número de usuarios en la plataforma virtual del CEPIES, mejoras en el grado de avance curricular. Vean que presenta como un balance, un resultado, un logro de alguna ocurrencia, algún fenómeno en particular. Puede cubrir aspectos cuantitativos del logro, como ya mostraba, cuantías, 60%, 311. O también podrá ver aspectos cualitativos del logro. Por ejemplo, grado de dificultad de contenidos matemáticos estadísticos en este módulo. Y ustedes podrán tener tal vez una percepción de decir que es alto, medio, bajo, no hemos visto, o ninguno, ¿ves? Y ese será como que la parte, el aspecto cualitativo del logro que yo quiero mesurar. Deberá permitir comparabilidad. Cuando refiero a comparabilidad, vean el ejemplo, un indicador que puede ser grado de eficiencia administrativa en 4 universidades distintas: UMSA, UPEA, Gabriel René Moreno,
la Mayor Real Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, y ahí doy una cualificación de categorías en alto, medio, bajo. Entre periodos se puede verificar evoluciones en el tiempo, viendo cómo este indicador puede crecer a lo largo de una serie temporal. También puede buscar funciones que se asocian al indicador. El indicador puede tomar funciones que pueden ser descriptivas, brindar información sobre el estado real de una acción, o funciones valorativas que brindará un juicio de valor respecto a una cuantificación. Vean en el ejemplo que trae un juicio de valor valorativo, de decir una atribución de la categoría que yo estoy deseando cuantificar. Idealmente se debería buscar que la valoración de una cuantía sea lo menos subjetiva posible. Agarrar de criterios que no sean del todo arbitrarios. Seguramente ustedes tienen alguna experiencia o han escuchado en evaluaciones de proyectos que pueden tomarse algunos criterios como eficiencia, equidad, sostenibilidad, entre otros más. Es muy importante distinguir entre una medición de variables y construcción de un indicador. ¿Existe alguna distinción entre hablar de una variable y un indicador? Como ya decíamos en anterior sesión, una variable resulta ser una atribución de un valor a una característica de una unidad observacional. El ejemplo del universo del número entero positivo menor que 14, donde yo podría tomar como una variable x cualquier valor del universo citado. Entonces, reemplazo cualquier elemento de ese universo y puede tomar x el valor dentro de la característica que yo señalaba, que puede ser el universo de un número impar menor que 14. Entonces, ya hablábamos por convencionalismo de división entre tipos de variables. Estoy recapitulando lo que hemos visto en sesión anterior, en cualitativas, que ven un atributo, de cuantitativas, que ven un número, que pueden ser entre las cualitativas las ordinales, que representan una escala, o las nominales, que no requieren ninguna jerarquización, ningún tipo de ordenamiento. De las ordinales, he dado el ejemplo convencional de tener ahí una escala de leve, moderado, fuerte, intenso, y de las nominales, que no requieren jerarquía alguna, dando una representación de un color a un grupo particular. De las cuantitativas decía que yo puedo tener aquellas discretas que asumen un valor, que son generalmente producto de un conteo, o versus las continuas, que pueden expresarse en un intervalo que puede tomar infinitos valores dentro de este intervalo. Generalmente son el resultado de una medición. Entonces, yo les daba como parte de este ejemplo, parte de la instrucción, parte de el número de personas puede ser es una variable cuantitativa. Yo tengo un valor asociado a la ocurrencia de cuántas personas existen dentro de una audiencia, o pueden ser continuas, de adquirir valor dentro de un intervalo, es decir, estaturas dentro de unos 50, unos 70, infinitos valores dentro de ese intervalo. Y la pregunta que les hacía hacia ustedes es decir, ¿qué tipo de variables son estado civil, ingresos y granos de azúcar? ¿Por qué me es importante esta pregunta? Yo he recibido todas sus respuestas y no he brindado retroalimentación orientando si ustedes habían realizado la respuesta correcta o no. Ahora lo hago, buscando ilustrar el punto del traslado o la interpretación que se puede dar entre variables que toman características cualitativas y cuantitativas de un logro. Iré con el primer ejemplo. Cuando hablo de estado civil, vean, digo estado civil, y aquí tomo un elemento que ya había hablado en anterior presentación y que en la siguiente presentación ampliaré mucho más al momento de hablar de construcción de instrumentos,
que es hablar de lo que es un reactivo. Un reactivo es la pregunta detonante para poder, en la unidad de observacional, lograr todos los resultados posibles de esa variable. Por ejemplo, piensen que estoy realizando una encuesta y dentro de las preguntas tengo un reactivo que dice, pregunta a las personas y les pregunta cuál es su estado civil, teniendo como opciones de respuesta el universo posible, es decir, las opciones de respuestas posibles, que la persona puede ser soltera, soltero, soltera, casado, casada, viudo, viuda, divorciado, divorciada. Bueno, aquí solamente asocio para ilustrar los dibujitos, el de soltero, casado, viudo, divorciado, pero más allá que la ilustración, lo que quiero mostrar con este ejemplo es, si bien yo puedo expresar la conceptualización del estado civil en palabras, digo soltero, paréntesis soltera, en realidad es la realización de una ocurrencia. Por eso que el dibujito me es importante. ¿Recuerdan cuando hablaba del ejemplo sexo y decía hombre, ponía un dibujito de un varón y mujer, dibujito de una mujer? Porque en realidad es un constructo de una idea, por eso es un concepto, ¿no es cierto? Es la interpretación textual de una idea. Por supuesto que este es un convencionalismo de que cuando uno habla de estado civil puede decir soltero, casado, viudo, divorciado. Generalmente esas son las categorías que uno tiene en mente. Pero ¿por qué no? Aquí solamente es un sarcasmo de poder tener otras categorías que vayan distintas a las convencionalmente utilizadas. Bueno, este no es el punto, solamente quería ilustrar que el universo que da los resultados posibles que asocian a las categorías de la variable de interés son parte de la conceptualización que es la interpretación de una idea. Volviendo al ejemplo, si yo tengo los resultados posibles de la variable estado civil que pueden ir en soltero, casado, viudo y divorciado, entonces yo debo expresar cada uno de sus resultados posibles en números reales. Soltero, dándole el valor 0, casado, dándole el valor 1, viudo, dando el valor 2, divorciado, con el valor 3. Entonces vean que si bien el estado civil toma características cualitativas, puede también expresarse de manera numérica. Entonces, para el ejemplo, estado civil es una variable cualitativa nominal, porque no requiere un orden. Puedo yo mutar aquí los órdenes de las categorías y decir primeramente casado, luego viudo, luego divorciado y finalmente soltero. Es irrelevante, por eso se dice que es nominal, y puede estar expresado en valores numéricos. Es decir, que a la vez, si bien es una variable cualitativa nominal, puede convertirse en una variable cuantitativa cuando yo traduzco las categorías en números. El siguiente ejemplo, que era parte de la actividad, los ingresos laborales. Cuando hablo de los ingresos en este caso de percepción por el trabajo de una persona, igual tendré un reactivo donde se pregunta a las personas, ¿y cuál es su ingreso laboral mensual? ¿Cuánto usted gana por su trabajo? Pensemos una primera persona, me dice, yo por mi trabajo gano 3.000 bolivianos al mes. A una siguiente persona se le pregunta y esta persona dice, mis salarios son de 700 bolivianos mes. Y una tercera dirá, yo si bien trabajo, no gano nada, trabajo ad honorem. Y así sucesivamente. ¿Cuántas veces? El número n de observaciones posibles de este universo, o posiblemente sea una muestra. Ahí el punto de la muestra solamente lo pongo entre paréntesis, ya que será el objeto de la sesión, la subsecuente sesión, donde hablaré de muestreo, explicando algunas características de pasar del universo total, un censo, a una muestra que será un subconjunto de ese universo. Pero este no es punto de esta sesión. Sigo con el ejemplo. Entonces, tengo la variable ingresos laborales, donde tomo un valor
asociado a cada uno de los resultados posibles para cada una de las unidades observacionales. Cada individuo ha declarado su ingreso laboral mensual. Y ese ingreso laboral, por supuesto, como ya es una cifra, un número, solamente traspaso lo que me declaró, 3.000 bolivianos el primero, 700 bolivianos el segundo, 0 el tercero y así sucesivamente. ¿Cuántas observaciones tendré? N observaciones, que es el tamaño del universo. Sin embargo, a pesar de hablar de una variable puntual, yo también puedo volver a una variable continua, intervalizando los rangos de los ingresos laborales. Personas que ganan de 0 a 500 bolivianos, otras que ganan de 501 a 5.000 bolivianos, y una tercera categoría de aquellas personas que ganan más de 5.000, perdón, ahí es un error de dedo, más de 5.000 bolivianos. Entonces ahí tendré toda la categoría completa. El punto es que adicionalmente de tener la variable de manera puntual, que es cuantitativa, puedo expresarla de manera intervalar, continua, y además puedo expresarla como una variable cualitativa que se exprese como una categorización de los valores, ya sea intervalizados, que se logre de la variable cuantitativa. Es decir, hablar de la categoría de 0 a 500 como personas que tienen ingresos bajos, de 501 a 5.000 las que tienen ingresos medios, eso es solamente una ilustración, es un ejemplo, y finalmente los que ganan más de 5.000 de ingresos altos. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que esta variable es una variable, la variable ingresos laborales, es una variable cuantitativa que puede ser expresada de manera puntual para cada observación, puede agruparse como una variable continua y expresarse en intervalos y tomar infinitos valores dentro de un intervalo, y además puede brindar una característica cualitativa de los valores. Lo que quiero transmitir, y es muy importante esto que les voy a decir a continuación, es que no existe la acotación cerrada de decir un fenómeno en particular, una ocurrencia, solamente puede tener una característica cuantitativa o solamente una característica cualitativa. Se puede expresar tanto cualitativa como cuantitativamente. No son agua y aceite. No es que no se mezclan. Se puede expresar de ambas formas. Y ese es un gran elemento que se debe tomar en cuenta, ya que es importante verificar el traspaso que existe del enfoque cuantitativo al enfoque cualitativo, que es lo que mostraré en el siguiente módulo. Toda investigación tiene su contraparte cuantitativa y cualitativa. No es que son dos elementos separados que no pueden conjuncionarse al momento de responder a un problema de investigación. El último ejemplo de los granos de arroz. Y aquí, más allá de cerrarnos en el convencionalismo de variables cuantitativas versus variables cuantitativas, lo que quiero expresar es en la dificultad de la medición. Aquí las respuestas que he recibido de parte de ustedes son ampliamente diversas, pero trataré de ilustrar el punto. Si hablo de granos de arroz, piensen que yo hago una observación microscópica de los granos de arroz, tratando de contar cuántos son. Vean que por más microscópico que sea mi acercamiento, igual me será difícil saber, no sé cuántos hay en esa imagen. ¿40? ¿50? Contando a dedos se hace muy difícil. Imagínense que yo agarro un promontorio de azúcar, lo boto al piso y trato de contar cuántos granos de arroz. Imposible. Difícil contar. Entonces, ¿qué es? Una variable cuantitativa. Agarro una cucharada de azúcar y trato de contar los granos de azúcar, ver cuántos se me escapa y cuántos logro agarrar dentro de la cucharilla. Prácticamente es difícil cuantificar todos los fenómenos, todas las ocurrencias sociales. Es la ilustración de este punto. Existen gran cantidad de fenómenos que
son difíciles de cuantificar y por eso se asocian algunas proxies que no traen consigo la variable original. En esta ilustración era saber si granos de arroz puede expresarse como una variable cuantitativa o cualitativa. Debo asociar otras proxies de verificar posiblemente una medición, tomar una bolsa, un paquete y número de paquetes de 1 kilogramo, por decir algo, o ver los tipos de azúcar, de arroces que existen, granos de azúcar, granos de arroz, ver su procedencia, posiblemente ver su peso. Bueno, el punto es que no siempre todos los fenómenos sociales pueden mesurarse, cuantificarse, pero pueden existir proxies que me den alguna cercanía de una cuantía o de alguna cualidad expresada en una variable que luego puede ser operativizable para mis propósitos de lograr evidencia empírica al momento de responder a un problema de investigación. Ya decía en anterior presentación, en anterior video, de que un indicador hace uso de una o varias variables para la construcción, buscando una medición ordinal que siempre tenga una dirección o un rumbo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un indicador puede ser número de desempleados. Si es una variable, ¿de qué tipo? Número de desempleados me puede traer un valor que diga 30. Y no tener interpretación alguna. Sin embargo, no puedo, bueno, como decía el número 30, no puedo emitir un criterio sobre si es una medida buena o mala, qué dirección tiene. Para poder tener un mejor acercamiento o dar un juicio de valor a esa cuantía, deberé expresar el número como un indicador. Por ejemplo, una tasa de desempleo. La tasa de desempleo convencionalmente se expresa como el número de desempleados, por eso marco con D, sobre el total de la población económicamente activa. Aquí solamente pongo entre paréntesis, la explicación la extenderé más adelante con un ejemplo de la fuerza laboral para explicar otros indicadores más basándome en esta ilustración. Solamente quiero expresar que de la cifra que me hablan del número de desempleados, 30, que no dice nada, yo requeriré un indicador que me exprese alguna característica de esa cuantía. El indicador, como decía, convierte los datos en información y permite verificar una evolución. Piensen ahí la tasa de desempleo. Esta es una tasa de desempleo española que muestra una evolución que puede ir hacia la baja y luego puede ir creciendo, puede ir aumentando en el tiempo. O puedo pensar que el indicador puede tomar una comparabilidad con otras cuantías entre países. Entonces yo puedo verificar en un momento del tiempo un conjunto de países y ver cuál de ellos tiene una mayor tasa de desempleo, por decir algo. Algunos indicadores, algunos tipos de indicadores, los más convencionales, por eso solamente pongo algunos de ellos. Aquí solamente el apunte es, yo no voy a entrar en indicadores más complejos todavía, porque requiero elementos de estadística descriptiva, algunos estadísticos básicos, para abordar otros indicadores más complicados como índices, brechas, severidades, etcétera, etcétera. Entonces lo haré un poquito más adelante. Ahora solamente voy a hablar de proporciones, razones, tasas e incidencias. Una proporción es un cociente donde el numerador está incluido en el denominador. Y esta está expresada entre 0 y 1. Es decir, 0 la nada y 1 el todo. En teoría probabilística esto tiene una gran implicancia, que lo explicaré mucho más adelante. Pero si bien el resultado de una proporción expresada entre 0 y 1, multiplico por 100, lo expreso como un porcentaje, que igual 0 la nada, 100% el todo. Una razón, a diferencia de la proporción, el numerador no forma parte del denominador. La proporción, como la razón, son cocientes. Es una división entre dos cifras, numerador dividido entre el denominador. Solamente que en el caso de la razón, el denominador
viene de otra población distinta al numerador, no forma parte de él. Aquí solamente quédense con el concepto, que en un momentito más ilustraré con un ejemplo. La tasa es la proporción expresada en un momento del tiempo. Y la incidencia, que es el indicador más simple de todos, habla de número de casos. Y pare de contar. Entonces ilustro con un ejemplo. Recuerden que hablaba del tema de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, que es una estructura que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, convencionalmente utiliza. Divide a la población total, aquí les pongo las cifras del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2012, donde la población total, como ustedes ya conocen, el 100% de los ciudadanos, son 10.059.856 habitantes en Bolivia, hacia 2012. Entonces, el total de población, el 100%, la población total es esa. La población total, según este esquema de la fuerza de trabajo, se divide en población en edad de trabajar, que generalmente por convencionalismo se dice entre los 0 y los 14 años, y población en edad de no trabajar, población en edad de trabajar será la población, iré otra vez, población en edad de no trabajar, por convencionalismo se dice de los 0 a los 14 años, y población en edad de trabajar de los 14 para arriba. Sé muy bien que en el caso boliviano esto no se respeta porque hay niños muy chiquitos trabajando y hay muchas personas que terminan sus días, mueren trabajando. Entonces, solamente para la ilustración, para el ejemplo, pensemos que población en edad de trabajar es antes de los 14 y población en edad de trabajar es de los 14 para arriba. La población en edad de trabajar, los que están de los 14 para arriba, se divide en población económicamente activa, los que efectivamente pueden ir a trabajar al mercado, y la población económicamente inactiva, los que por diferentes razones no pueden ir a ofrecer su fuerza de trabajo al mercado. Iré por partes. Primeramente, aquellos que no pueden trabajar, que es la población económicamente inactiva, se dividen en los temporales, los que por razones de vacaciones, posiblemente alguna enfermedad simple, digamos un resfrío, no están yendo a trabajar, versus aquella población económicamente inactiva que son permanentes, que nunca van a ingresar al mercado de trabajo. Por ejemplo, pensemos una persona con discapacidad. ¿No es cierto? Una persona con discapacidad, pensemos que tenga una persona con discapacidad intelectual grave, es decir, que realmente tiene un impedimento muy complicado que le restringe trabajar, ser una persona que sea económicamente inactiva permanente. Entonces, estas personas salen de la fuerza laboral y vamos al otro lado, que es la población económicamente activa, que se divide en aquellos que son ocupados versus los que son desocupados. Los ocupados son los que efectivamente están trabajando versus los desocupados, que estarán entre los cesantes y los aspirantes. ¿Cuál es la distinción entre cesantes y aspirantes? Cesantes son los que alguna vez trabajaron y en este momento no están trabajando, y aspirantes son los que nunca han trabajado. Piensen en aquel estudiante universitario que recién se está graduando, recién ha obtenido su título, nunca trabajó antes y recién está buscando, está enviando sus currículums a diferentes empresas y recién va a ingresar al mercado laboral. Ese es un cesante. Ya, ¿para qué me sirve todo esto? Esto me sirve para poder expresar que de la fuerza de trabajo yo puedo sacar ciertas cuantías. Por ejemplo, una proporción. Una proporción puede ser la población económicamente activa. Vean en el ejemplo, yo hablo de los 10 millones de habitantes sobre los 7 millones que son parte, es decir, la población en edad de trabajar es parte de la población total. Estas son partes. La población en edad de trabajar es un subconjunto de la población total. Si yo divido los 10.059.856 sobre 7.772.975, me dará una proporción de 0,7681, que lo multiplico por el 100%, me da el 76.81%. Entonces yo puedo leer esa cifra indicando que el 76.81%
de la población total representa una población en edad de trabajar. Ahora, ¿cómo distingo esta proporción de una razón? Una razón, por ejemplo, puede ser el cociente que exista en la población económicamente inactiva versus la población en edad de trabajar. Vean que si yo saco esta razón, estas son dos poblaciones mutuamente excluyentes, son dos poblaciones distintas. No es que es una, como decíamos en el caso anterior, donde la población, una subdivisión es la población en edad de trabajar, es parte. La económicamente activa es un conjunto y la económicamente inactiva es otro conjunto. Entonces, si yo saco una razón, un cociente, donde el numerador no es parte del denominador, estoy hablando de una razón. Entonces, en este caso, está este cociente entre económicamente inactiva y económicamente activa, que me da valor de 1,85. Pensemos si redondeo 2. Digo, por cada 100 activos existen 2 inactivos. Solamente es una razón que expresa la relación entre ambas cuantías. Una tasa de desempleo, por ejemplo, puede ser expresar, como decía, un numerador que pertenece al denominador. En este caso, la tasa de empleo es la población de desempleados o la población económicamente activa. Vean que la cuantía es decir, de los 5 millones, 259.000 sobre los 5 millones, que me da el 5.18. Y estas son cifras reales para el caso boliviano. En Bolivia existen 5.18 personas, 5.18% de población económicamente activa que está desempleada, que no tiene trabajo. Bueno, solamente me falta aquí expresar el tema de la incidencia, que es el número de cifras, que entre todas las cifras en amarillo, cualquiera de ellas es una incidencia, es el número de casos. Entonces, si yo hablo de incidencia de personas temporales, la cifra es 863.513 personas. Esa es una incidencia, es el conteo de casos. Bueno, más allá de todo el ruido que debo tener por detrás como sonido ambiente, que me disculpo por eso, espero que estén dando consecución a los videos. En siguiente presentaré la construcción de instrumentos para luego ver el tema de diseño muestral y hasta un siguiente video. Gracias por su atención.